Sabes, un esposo cristiano nunca caerá en adulterio. Si camina con el Señor, eso es imposible. Tendría que dejar de caminar con el Señor para cometer adulterio con alguien más. Pero un esposo cristiano también puede ser tremendamente tentado si su esposa es poco cooperativa en el área sexual. Pero muchas esposas tienen lo que yo llamo un entendimiento súper espiritual o incluso equivocado sobre el sexo. No quieren tener sexo con su esposo y hacen preguntas tontas como ¿por qué tienes tantas ganas de tener relaciones sexuales? La respuesta es porque es un hombre. Eso es todo. No hay otra respuesta. Y tú no lo entiendes porque eres mujer. Nunca lo entenderás hasta que leas la palabra de Dios que dice que Dios ha dado diferentes deseos. ¿Cómo puedo asegurarme de que mis hijos no sean adoctrinados por la fe católica por mi suegra, que es católica y vive con nosotros? Creo que deberías hablar con tu suegra. Ella no es la cabeza de tu hogar, sino tu esposo. Y los niños no son de ella. Ella ya tuvo su turno para criar hijos. Ahora es tu turno para criar a los tuyos. De lo contrario, perderás a tus hijos. No ames a tu suegra más de lo que amas a tus hijos. Muy bien, la primera pregunta es, ¿mi amor hacia mi esposa es frío y egoísta? Vaya, qué persona tan honesta. ¿Cómo puedo salir de esto? Y realmente amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Dejando de lado el amor de tu esposa y el amor por cualquiera, me he dado cuenta que no puedes cumplir el segundo mandamiento antes de cumplir el primero. El primer mandamiento no es amarse unos a otros. El primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón. Y si fallas en amar a los demás, muchas veces es porque no amas a Dios con todo tu corazón. ¿Qué es lo que te impide amar a Dios con todo tu corazón? Solamente el amor hacia ti mismo. De lo que debo liberarme es del amor a mí mismo. ¿Es Dios o el ego? Cuanto más me aparto del amor a mí mismo, más me acerco al amor de Dios. Si no estoy amando a Dios con todo mi corazón, significa que en cierto grado mi amor está dirigido hacia mí mismo. Entonces tendré problemas con el segundo mandamiento, que es amar a mi esposa y a los demás como Dios me ha amado. Entonces la única manera de salir de esto es amar a Dios con todo mi corazón. Y eso es decir, Señor, quiero amarte como Jesús te amó. ¿Cómo amó Jesús al Padre? Juan 6, verso 38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si dices, Señor, por favor, ayúdame a nunca hacer mi propia voluntad. No quiero mi voluntad. Quiero hacer todo conforme a tu voluntad. Creo que eso traerá una relación entre tú y Dios muy cercana. Entonces, verás que Dios se involucra soberanamente en tu relación con todos los demás creyentes y con tu esposa. Es Dios quien te hará amar a los demás. Esta es una de las grandes verdades que he aprendido. Estoy seguro de que ya me has oído usar este ejemplo muchas veces, el de la rama en el árbol. Esta es la definición más clara de fe que he encontrado para mí mismo. La fe es una dependencia vulnerable en el árbol, es decir, en Dios. La gente dice, no tengo fe. Yo te diré por qué. Déjame decírtelo directamente a la cara. Eres arrogante y orgulloso y piensas que puedes producir fruto por ti mismo. Si de verdad te humillaras y dijeras, no puedo hacer nada, quiero apoyarme en Dios, eso es fe. Toda falta de fe se debe al orgullo arrogante. No hay otra razón. Si confías demasiado en ti mismo, si piensas que puedes lograrlo, nunca podrás lograrlo. Es mejor darte cuenta ahora que en la eternidad. Así que si dices, Señor, no puedo hacerlo,
Debo apoyarme en ti como la rama del árbol. Esto es fe. Si no te apoyas en el Señor con una dependencia vulnerable, significa que no tienes fe. Entonces tendrás problemas para amar a los demás y para amar a tu esposa. Bien, segunda pregunta. ¿Es cierto que a medida que tú y tu cónyuge se acercan más al Señor, su deseo de intimidad sexual disminuye? Eso es completamente erróneo. El Señor dijo, los dos serán una sola carne. Eso no fue idea de Adán. Eso está escrito incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. Dice en Génesis 2, verso 24, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién lo dijo? No fue un hombre con un gran deseo sexual, no. Fue el Dios Todopoderoso quien lo dijo antes de que el pecado entrara en el mundo. Así que si Dios mismo ha declarado que el esposo y la esposa deben ser una sola carne, esto se refiere a la intimidad sexual. Cualquiera que no le parezca esto, por ejemplo, si una mujer no quiere tener relaciones sexuales, tengo un consejo para ella. No te cases. Y si ya estás casada, no te divorcies. Solo humíllate y obedece a Dios y entrégate a tu esposo. No hay otra alternativa. De lo contrario, hace mucho tiempo deberías haber decidido no casarte, definitivamente. Pero una vez que estás casada, mantente firme. Tienes que entregarle tu cuerpo a tu esposo. No veo otra salida. De lo contrario, desobedeces a Dios. Muchas mujeres piensan que son muy espirituales cuando no están interesadas en el sexo. Ellas no son espirituales, son carnales, absolutamente carnales. Mientras más te acerques a Dios, más le obedecerás. ¿No lo crees? Bueno, Dios dice que los dos serán una sola carne. Así que son tus propias ideas locas acerca de Dios las que hacen que una persona piense que el deseo sexual disminuirá. El deseo sexual disminuye con la edad. Eso es algo físico. Dios lo ha ordenado así. Que el deseo sea mayor cuando tienes 19 o 20 años y mucho menor cuando tienes 70 u 80 años. Eso es parte del envejecimiento. Al igual que el cuerpo se debilita en muchas áreas. No puedes correr tan rápido a los 80 años como podías a los 20 años. Eso es debilidad física. También la fuerza y la capacidad sexual disminuyen. Y eso está bien. Pero en cuanto al deseo, no hay nada malo en él. Tercera pregunta. ¿Cómo puede un esposo y una esposa buscar unidad en Cristo cuando hay desacuerdos constantes en asuntos del hogar, incluyendo cosas como cuán gentiles o estrictos deben ser con los hijos? Bueno, recuerda que cuando un hombre y una mujer se casan, ambos vienen de dos hogares diferentes que tienen valores diferentes. Por ejemplo, déjame tomar un caso extremo. Supongamos que una mujer viene de un hogar muy ordenado, donde todo se mantiene en su lugar, limpio y ordenado todo el tiempo, y trabajan para mantener el lugar así. Y supongamos que se casa con un hombre que viene de un hogar donde todos son muy descuidados y dicen, lo principal es que nos amemos unos a otros. No nos preocupa si las cosas están en su lugar. Ellos también tienen ciertos valores bien definidos, pero su prioridad es el amor. Saben que la limpieza es importante, pero pasa a un segundo lugar. Entonces, cuando estos dos se casen, va a ser una experiencia muy bendecida de aprender a negarse a uno mismo en la relación con el otro. Y ambos se volverán espirituales y aprenden a negarse a sí mismos y dicen, bueno, él no tiene la razón, ella no tiene la razón, pero podemos trabajar juntos. La limpieza y el orden no son lo más importante. La piedad es lo más importante, pero eso no es lo único importante. La salud es importante. Mantener la casa limpia significa que deseas salud. De lo contrario, te enfermarás tú y se enfermarán tus hijos. Y mantener las cosas en su lugar es importante porque sabrás dónde encontrarlas. Yo tengo 86 años y sé bastante bien dónde encontrar algunos de mis papeles y documentos en mi casa, porque yo administro toda la parte financiera de mi casa. Debo saber exactamente dónde está todo. No me puedo dar el lujo de olvidarlo. No sé dónde están todas las cosas de la cocina.
Eso es asunto de mi esposa, pero sí sé dónde están los documentos y papeles que necesito. Creo que uno debe saber dónde se guarda todo. No debería ser tan descuidado. No hay nada espiritual en ello. Creo que en asuntos de orden y limpieza debemos tener paciencia unos con otros, por el hecho de que la otra persona ha crecido durante 25 o 30 años con un estilo de vida distinto. Entonces, como dicen, debe haber un dar y recibir, negarse a uno mismo y reconocer que tu pareja viene de un entorno diferente. Así que no te enfades, porque una persona muy ordenada también puede ser una verdadera molestia, porque siempre puede molestarse porque el esposo no es tan ordenado o viceversa. Entonces debemos soportarnos mutuamente y esperar hasta que la otra persona adapte su forma de vida. El orden es bueno, pero no tan importante como la piedad. Si te enojas es peor. Es mejor ser desordenado y no enojarse. La ira es peor que el desorden. Eso lo diría sin duda, pero es mejor si puedes resolver ambos problemas. En cuanto a ser estrictos con los hijos, te diré algo. He observado a niños durante muchos años en muchos países. He visto a hijos de pastores descarriados y que son una vergüenza para sus padres. Y he visto otros hijos de padres que ni siquiera eran tan piadosos, pero criaron a sus hijos con disciplina e instrucción, porque de esa manera fueron criados. Pero yo creo que la forma en que crías a tus hijos es un muy buen indicador de tu propio nivel espiritual. Te diré por qué. Porque en 1 Timoteo capítulo 3, cuando tengas tiempo, léelo. Dice que un hombre no debe ser permitido como anciano o líder en una iglesia si no ha criado bien a sus hijos. Una característica para el liderazgo en la iglesia más importante que el conocimiento bíblico es cómo has criado a tus hijos. Si lees 1 Timoteo capítulo 3, no dice que el conocimiento bíblico sea lo más importante. Sí, debes ser capaz de enseñar y leer, pero la manera en que has criado a tus hijos es más importante que el conocimiento bíblico. Hoy en día los pastores se enfatizan en qué título obtuviste en tu instituto bíblico. Yo digo, no me importa qué título obtuviste en un instituto bíblico. Déjame ver cómo has criado a tus hijos. No puedes ser un anciano en tu iglesia si no has criado a tus hijos apropiadamente. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si no puedes criar a 2 personas en tu casa, ¿cómo vas a cuidar de 50 personas en la iglesia? Ahora, admito que se refiere principalmente a los hijos que aún viven en tu hogar. Los hijos que ya crecieron, dejaron su casa y están formando su propia vida, no los incluyo en esta afirmación. Aunque, en un segundo plano, eso también es una indicación de cómo los educaste. Pero la restricción sobre el liderazgo de ancianos se aplica principalmente para aquellos que tienen hijos en casa. Y si tus hijos son desobedientes, rebeldes y están viviendo contigo, no eres apto para ser un anciano. Sin embargo, deberías estar preocupado incluso si tus hijos ya no viven contigo y no siguen al Señor. Porque te explicaré por qué los hijos que ya no viven en casa no pueden descalificar a una persona para ser anciano. Porque esta persona que hoy es anciano, tal vez no era convertido hace 20 años cuando sus hijos estaban en casa. Así que no puedes culparlo. Él no sabía cómo educar a sus hijos en ese entonces. Ahora los hijos han crecido y se han ido de casa y se han descarriado. Pero este hombre ahora se ha convertido. Se convirtió después de que sus hijos han crecido. Pero si están en casa ahora y no puedes controlarlos, la Biblia dice, ¿cómo vas a controlar una iglesia de 50 personas cuando no puedes controlar a 2 hijos en tu propia casa? Por eso es muy importante educar a nuestros hijos de la manera correcta. Y lo repetiré de nuevo, no se refiere a los hijos que se han ido de casa, pero creo que si tus hijos se han descarriado y se han ido de casa, tú como esposo y esposa deben orar por ellos. He hablado con padres cuyos hijos se han descarriado después de irse de casa. Les he dicho, ¿me prometerán una cosa? Les puedo garantizar que sus hijos volverán al Señor si los dos viven con una relación genuina el uno con el otro. Eso significa que como esposo y esposa, aunque los hijos no estén en casa, pidan perdón y cada día dediquen 5 minutos. No es mucho tiempo para arrodillarse, confesar sus pecados al Señor y pedirle específicamente que traiga de vuelta a sus hijos a Cristo. Y asegúrense de que su relación mutua sea correcta.
El Señor dice en Mateo 18, verso 19, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho. Reclamen esa promesa y digan, Señor, nuestros hijos están descarriados. Nosotros como esposo y esposa no somos perfectos, pero estamos en acuerdo. Queremos que traigas a nuestros hijos de regreso al Señor. Dios lo hará, les aseguro que lo hará. He dado ese consejo a muchas parejas cuyos hijos han crecido y se han descarriado. Siguiente pregunta. Como esposo, ¿cómo puedo pastorear a mi esposa, que constantemente lucha por imponer su voluntad y me falta el respeto y me alza la voz delante de nuestros hijos? Hermano, puedo simpatizar contigo, pero será muy difícil si tienes una esposa así. Sin embargo, hay algo que sí puedes hacer. Ora tú mismo diciendo, Señor, por favor, haz algo para traer paz a este hogar. No para que mi vida sea más fácil como esposo, no por esa razón, sino porque tu nombre está siendo deshonrado en esta casa. Yo soy un hijo de Dios y tu nombre está siendo deshonrado aquí. El diablo se está aprovechando y gozándose de que mis hijos se están descarriando. Así que, Señor, por el honor de tu nombre, por favor, trae algo de paz a este hogar para que el nombre de Jesús no sea deshonrado en los cielos, porque el diablo siempre está acusando. La mejor manera no es dando sermones a tu esposa o a tu esposo, sea cual sea el caso, sino a través de la oración. Y si tú eres el convertido, el espiritual, entonces debes ser el que tenga más paciencia, más amor y más perdón que tu pareja. Definitivamente. Si tu pareja, ya sea el esposo o la esposa, no es convertido, tiene permiso de enojarse, de airarse, de faltar el respeto y de querer imponer su voluntad. Tiene permiso porque es hijo del diablo, aunque está mal. Pero tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes comportarte así. Mira un cerdo y un gato. Ponlos a ambos en agua sucia, porque el gato salta enseguida y el cerdo se queda allí, por su naturaleza. Así que piensa en la situación como un cerdo y un gato. Tú eres el que quiere salir. Deja que el cerdo se quede allí. Haz lo que hace el gato. Salta afuera. Si uno de ustedes es verdaderamente temeroso de Dios, no se comportará como la otra pareja. La otra pareja se comporta como un cerdo. Pero tú haz lo que hace el gato. Como no te gusta esa agua sucia, salta inmediatamente. La otra pareja puede faltarte el respeto, pero tú no. Creo que incluso si tu pareja es como el diablo mismo, sea el esposo o la esposa, tú debes comportarte como Jesucristo. Y esa es sin duda la manera. Y no te preocupes por lo que tus hijos piensen. Tus hijos verán la diferencia. Dios les dará discernimiento. Ellos verán si el papá tiene la razón o la mamá tiene la razón. Y seguirán al que esté siguiendo al Señor. Pero no faltes el respeto a tu pareja por eso. Recuerda que la persona no está convertida. Quiero decir, no puedes seguir exhortando a un cerdo para que cambie. Tiene que haber un cambio radical en la naturaleza, de modo que el cerdo sea convertido y se convierta en un gato. Es así de radical. Nacer de nuevo es tan radical como que un cerdo de repente se convierta en gato. Y la naturaleza cambia desde dentro. No es exhortando a un cerdo o atándole una cuerda al cuello para que no se meta en el agua sucia. Todas esas son restricciones externas. Eso no es conversión. Conversión es cuando la naturaleza interior cambia. Y el cerdo ahora es como el gato, e incluso cuando nadie lo vea, no se meterá en el agua sucia. Así que si tu pareja no está convertida, tienes que seguir orando hasta que él o ella se convierta. Como esposa, me cuesta aceptar que mi cuerpo envejece. Y me pregunto si mi esposo todavía me encuentra atractiva. ¿Cómo puedo superar esto? Bueno, sí, probablemente si te lo estás preguntando es porque tu esposo necesita expresarse un poco más contigo y decirte si te encuentra atractiva. Quiero decir, mi esposa y yo no somos las personas más guapas y hermosas del mundo, pero nos amamos el uno al otro incluso después de casi 57 años de matrimonio.
Y no somos las personas más guapas o hermosas del mundo, pero ese no es problema. Hemos aprendido a lo largo de los años que el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el corazón. Entonces, si eres una persona piadosa, miras el corazón de una persona. Pero si eres una persona impía, miras solo la apariencia exterior. Entonces, seas hombre o mujer, si estás mirando la apariencia exterior de tu pareja, dite a ti mismo, soy una persona impía. Dítelo constantemente porque eres una persona impía, porque solo estás mirando la apariencia exterior. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Eso está muy claro en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Así que si te preocupa tu envejecimiento, probablemente también te preocupa mucho tu apariencia exterior. Yo estoy envejeciendo, perdí mi cabello hace mucho tiempo. De hecho, cuando era joven dije, Señor, te doy muchas gracias porque estoy perdiendo mi cabello. Nadie se casará conmigo por mi cabello ahora. Y no quiero que nadie se case conmigo por mi cabello. Quiero que alguien se case conmigo porque amo a Jesús. Así que pregúntate, ¿por qué te preocupa que tu cuerpo esté envejeciendo? ¿Y por qué te preguntas si tu esposo todavía te encuentra atractiva? Si te preocupa tu apariencia exterior, algo anda mal contigo, hermana. Es bueno ser aseada, limpia y verte lo mejor posible. Pero cuando envejeces hay cosas que simplemente ya no puedes hacer. Si tu esposo es inconverso, ¿qué debes hacer? Trata de mantenerte limpia y arreglada. No puedes hacerte hermosa, pero puedes ser limpia y arreglada. Eso es todo lo que puedes hacer. Haz eso y ámalo de tal manera que él vea que no lo amas porque es guapo, sino porque Dios te lo dio como esposo. Hablo muy fuerte en alguna de estas áreas, no porque quiero ser ofensivo, sino porque me preocupa mucho que después de tantos años de escuchar la verdad, no parecemos mirar a las personas como Dios las mira, porque a Jesús se le llamó amigo de pecadores. Ese fue uno de los títulos que se le dio. ¿Sabes que antes de que Jesús se convirtiera en el Salvador de pecadores en la cruz, se le conocía como el amigo de pecadores? Léelo en Lucas capítulo 7. Así que yo debo ser amigo de pecadores antes de poder llevarlos a la salvación, porque así fue Jesús. Él tenía un título, una reputación, amigo de pecadores. Él siempre estaba con pecadores, pero él no era pecador. Él era el hombre más puro que caminó sobre la tierra. Así que creo que si tu pareja peca de muchas maneras, sé un amigo. Haz que vea que eres un amigo y no alguien que siempre intenta convertirlo. Mi esposo, nacido de nuevo, tiene serios problemas de salud mental. Eso es grave, incluyendo bipolaridad y trastorno esquizoafectivo. ¿Cómo debo lidiar con sus impulsivos cambios de humor? Bueno, seas esposo o esposa, puedo simpatizar contigo. Creo que deberías consultar a un médico y buscar el mejor tratamiento de salud mental que puedas conseguir. Y orar para que Dios tenga misericordia y pedir a Dios que te dé gracia especial. ¿Conoces esa palabra en 2 Corintios capítulo 12, verso 9? Mi gracia es... ¿Cuál es la siguiente palabra? Suficiente. Mi gracia es suficiente para ti. Así que si la necesidad de alguien más es mayor, mi gracia es suficiente para él. Supongamos que Dios dice, proveeré todas tus necesidades financieras. Tal vez vives en un país donde necesitas solo $500 al mes para vivir. Él te dará esa cantidad. Si vives en otro país donde necesitas $5,000 al mes, Él dice, proveeré tu necesidad. Es lo mismo. Mi Dios suplirá tu necesidad de acuerdo con lo que sea. Así que si tu necesidad es grande porque tu esposo tiene problemas de salud mental, Él te dará más gracia. Mi gracia es suficiente para ti según tu necesidad. En otras palabras, si tu necesidad es grande, significa que el vaso es muy grande y la gracia lo llenará. Si tu necesidad es pequeña, la gracia lo llenará. Siempre es suficiente para tu necesidad. Por favor, confía en el Señor para que te dé gracia para sobrellevarlo. Siguiente pregunta. Lucho con la sospecha y la desconfianza hacia mi cónyuge. A pesar de que no hay evidencia de adulterio, ¿cómo puedo sobrellevar esto? Creo que tienes una actitud de sospecha excesiva.
cuando ni siquiera hay la más mínima evidencia de adulterio. Supongo que esta es una mujer que sospecha que su esposo es infiel. Es raro el caso en el que el esposo sospecha que su esposa es infiel. Eso sería peculiar. Pero ¿por qué sospechas si dices que no hay evidencia de adulterio? ¿Porque escuchas historias de otros esposos que son infieles? Entonces dices, sí, probablemente mi esposo también es infiel. No hay evidencia de ello. ¿Por qué sospecharlo? Ora al Señor y dile, Señor, no permitas que viva con sospecha hacia mi esposo o pareja, y no permitas que viva con desconfianza. Si hay evidencia clara de sospecha, sé honesta, pero no digas, sospecho que me eres infiel. Eso creará problemas. Mejor, hablen a la luz de la Escritura y exprésense afecto mutuamente en este asunto. Sabes, un esposo cristiano nunca caerá en adulterio. Si camina con el Señor, eso es imposible. Tendría que dejar de caminar con el Señor para cometer adulterio con alguien más. Pero un esposo cristiano también puede ser tremendamente tentado si su esposa es poco cooperativa en el área sexual. Entonces, ella es quien lo está tentando constantemente a ver pornografía o algo similar. Así que una mujer debería examinarse a sí misma y ver si está obedeciendo las escrituras, que dice, los dos serán una sola carne. ¿Estás dispuesta a ser una sola carne con tu esposo? Normalmente un hombre siempre estará dispuesto a ser una sola carne con su esposa, pero muchas esposas tienen lo que yo llamo un entendimiento súper espiritual o incluso equivocado sobre el sexo. No quieren tener sexo con su esposo y hacen preguntas tontas como ¿por qué tienes tantas ganas de tener relaciones sexuales? La respuesta es porque es un hombre. Eso es todo. No hay otra respuesta. Y tú no lo entiendes porque eres mujer. Nunca lo entenderás hasta que leas la palabra de Dios que dice que Dios ha dado diferentes deseos. Es tan absurdo como si le preguntaras a tu esposo, ¿por qué tienes vello en la cara? Mira mi cara, yo no tengo vello en ella. Esa sería una esposa necia. Igualmente necia es una esposa que pregunta, ¿por qué tienes tanto deseo sexual? Yo no lo tengo. Es igual de tonto preguntar, ¿por qué tienes vello en la cara? Eso es porque muchas mujeres no entienden cómo fue creado el hombre. Y por eso en reuniones como esta, hablo muy directamente de estas cosas, para que todas las mujeres entiendan que Dios hizo al hombre diferente de ellas. Recibo muchos agradecimientos por parte de muchos hermanos por hablar de este tema. Pero estoy predicando la palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas pautas sobre lo que debería o no debería compartir con mi cónyuge? Bien, cosas relacionadas con tu trabajo, información secreta. Yo estuve en la Marina, pero en ese momento no estaba casado. Pero aún si lo hubiera estado, había mucha información confidencial que uno descubre al trabajar en el ejército que nunca debería de compartir con mi esposa. O las cosas relacionadas con asuntos de la oficina. O como anciano, algunas personas me cuentan ciertos problemas. Yo no los comparto con mi esposa, porque debería cargarla con cosas que no le conciernen. Así que debemos tener mucho cuidado. Si eres un anciano y tu esposa además es una hermana íntegra, entonces quizás necesites su ayuda en ocasiones para saber la condición de ciertas hermanas en la iglesia, porque tú no puedes acercarte a ellas directamente. En ese caso puede ser necesario compartirlo con tu esposa, si ella tiene una mentalidad verdaderamente espiritual. Pero si no es una esposa de mentalidad espiritual, no creo que puedas consultarle ni siquiera sobre ninguna hermana en la iglesia. Quizá tengas que pedirle a otro anciano que pida a su esposa que averigüe cómo están esas hermanas. Debemos ser muy cuidadosos, pero en todos los demás asuntos creo que debemos ser abiertos. En todos los asuntos familiares debemos ser completamente transparentes con nuestra esposa. Y si, por ejemplo, una esposa es derrochadora, ¿sabes lo que es eso? Alguien que gasta y gasta. Probablemente no deberías decirle cuánto dinero tienes. Es mejor que ella no sepa cuánto dinero tienes. De lo contrario, simplemente gastará a lo grande. Es mejor que ella piense que tienes menos. Pero si tu esposa es muy disciplinada en asuntos financieros, está perfectamente bien que ella lo sepa.
Todo depende del tipo de esposa que sea. Así que esas son algunas pautas sobre cuánto compartir con tu cónyuge. Ahora, en el caso de la esposa, yo creo que, por ejemplo, si tienes problemas médicos o alguna enfermedad física, el esposo y la esposa deben compartirlo completamente el uno con el otro. Alguna debilidad o alguna lucha que tengan en algún área. Y cuanto más cerca estén como esposo y esposa, más honestos pueden ser con su pareja. Ten cuidado al compartir cosas sobre tu propia familia con tu cónyuge, porque puede que él reaccione de manera negativa hacia tu familia, si no es un hombre con una mentalidad espiritual. Así que no traiciones a tu familia ni causes más tensión entre tu familia y tu esposo. Mi amado esposo me ha estado animando a trabajar medio tiempo para ayudar con las necesidades financieras y para ganar algo de experiencia laboral para nuestra jubilación más adelante. ¿Es sabio hacer esto cuando todavía tenemos hijos en casa? No puedo decirte lo que debes hacer, pero principalmente vayamos a lo que dice en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Me gustaría llevarte a la escritura, que es siempre lo más seguro de leer. Leamos lo que dice. Las ancianas deben animar a las más jóvenes. Número uno, a amar a sus maridos. Número dos, amar a sus hijos. Número tres, a ser prudentes. Número cuatro, a ser puras. Y número cinco, a ser hacendosas en el hogar. Esto lo ha escrito el Espíritu Santo, no yo. Las ancianas deben animar a las más jóvenes. Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. A ser hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, no lo convertiremos en una ley, porque si un esposo está discapacitado o incapacitado, ella tiene que salir a trabajar para mantener a la familia, o si no están ganando lo suficiente. Pero creo que hay un lugar para confiar en el Señor y estar dispuestos a reducir los costos en tu hogar para vivir en un nivel más sencillo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella era médica, egresada de una de las mejores facultades de medicina en India y fácilmente podía haber trabajado. Era anestesióloga, pero luego nos casamos y tuvimos hijos. Y entonces, ¿has oído hablar de algo llamado consideración? Esto que acabas de ver es una lección que debes aprender también en otras situaciones. Así que con respecto a trabajar, yo no hago de esto una ley porque las situaciones son diferentes y en algunos lugares hoy en día se necesita el ingreso del esposo y de la esposa para poder vivir en ciertas ciudades del mundo. Pero sí diré, no descuides a tus hijos. Mi esposa trabajaba en un hospital durante nuestro primer año de matrimonio y le dije, está bien. Pero tan pronto como nació nuestro primer hijo, ella misma dijo, quiero ser madre primero y doctora después. Luego tuvimos 3 hijos más y ella ha sido madre desde entonces. Nunca volvió a trabajar. Por eso tuvimos que vivir con un nivel de vida mucho más bajo, porque yo nunca tuve un empleo fijo, solo confiaba en el Señor para mis necesidades. Vivíamos de manera muy sencilla. Podríamos haber ganado mucho dinero si yo la hubiera mandado a trabajar y yo me quedaba en casa cuidando a los niños, pero Dios me había llamado a servirle a Él. Entonces, ella decidió ser madre y renunció a ser doctora hasta que nuestro último hijo fue a la universidad. Y aún así nunca volvió a ganar ni un centavo como doctora hasta el día de hoy. Pero después de eso ha podido ayudar a cientos de personas necesitadas en un país pobre como la India, a muchísima gente. Y te diré esto, no hemos carecido. Nunca pudimos darnos el lujo de llevar a nuestros hijos a un restaurante. Nunca llevé a mi familia a un restaurante y nunca los llevé de vacaciones a otro país. Nunca. ¿Y qué perdimos con eso?
Mis 4 hijos siguen al Señor. Y eso es porque ella estaba en casa. ¿Qué perdimos? ¿Ir a restaurantes, viajar a otros países y tener aparatos caros en casa? Por ejemplo, no pudimos comprar una lavadora por muchos, muchos años. Mi esposa lavaba a mano. La gente me preguntaba, ¿cómo lavas tu ropa? Yo respondía, de la manera en que Jesús lavaba la ropa. Jesús no tenía lavadora y nosotros tampoco. La gente piensa que hay cosas que son muy esenciales. Si puedes pagarlas está bien, pero nosotros no podíamos. Y nunca seguimos eso de compra ahora y paga después. Nunca. Decíamos, si no tengo el dinero ahora, no lo compro. Cuando pudimos, la compramos. Primero una de segunda mano y más tarde, cuando pudimos, una nueva. Hemos sido muy cuidadosos. Pero lo principal que me alegra no es el nivel de vida en que vivimos. Si ella hubiera trabajado como doctora, probablemente tendríamos un carro, que perdimos al no tener un carro, o al no ir a un restaurante, o al no viajar por el mundo. Tenemos 4 hijos que siguen al Señor, y eso es lo que llena nuestro corazón de alegría. Y eso es lo que un día también llenará el tuyo, si pones a Dios primero y tus hijos siguen al Señor. No que vivas en cierto nivel de vida. Si tienes que hacer que tu esposa trabaje solo para mantener un estándar de vida, mi consejo es, reduzcan su nivel de vida. Puedes vivir en una casa más pequeña. No pierdes mucho. Haz de tu meta que tus hijos crezcan como discípulos de Jesucristo. Y dice aquí que piensas en la jubilación más adelante, pero debes tener algo de experiencia laboral antes de jubilarte. Sí, si honras a Dios, te digo que incluso en tu jubilación Dios cuidará de ti. Debemos ser sabios en las finanzas. Y siempre he animado a la gente a ahorrar dinero para el futuro. ¿Conoces ese versículo? Y si no lo conoces, es un versículo muy importante que muchos cristianos no siguen. Acompáñame a Proverbios. Proverbios es maravilloso. Es uno de los pocos libros del Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Por favor, recuerda Proverbios 6, versículo 6. Ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. ¿Has visto una hormiga? En la India tenemos hormiguitas tan pequeñas y las he visto en la casa cargando un grano de arroz. La he visto arrastrarse por el suelo, cargando un grano de arroz hacia su escondite. ¿Para qué? No para ella misma. Si fuera para sí misma, podría comérselo allí mismo. Esa diminuta hormiga lo transporta no solo para ella, sino también para sus crías. Y aquí dice que lo hace para el futuro. Mira lo que dice. Ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento, porque sabe que después de la cosecha vendrá el invierno y no habrá comida disponible. Es mejor acumular ahora mismo. Entonces vemos aquí una hormiga, y yo creo todo esto porque la Biblia lo dice. Pero a veces pienso, ¿cuál será el tamaño del cerebro de una hormiga? Y aún así piensa en el futuro. Ella piensa, debo guardar algo para el futuro. Y aquí está escrito, perezoso, aprende a guardar algo para el futuro. Personalmente, toda mi vida matrimonial he creído que a pesar de que teníamos muy poco, debíamos guardar algo porque un día de repente puede pasar cualquier cosa. Podemos tener gastos de hospital o algún otro gasto como la educación de los hijos, así que también debemos guardar algo para el futuro. Dice en la última parte de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. En la última parte. Después de todo, no son los hijos los que deban ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Crees en obedecer la palabra de Dios? Los padres son responsables de ahorrar para sus hijos, lo que significa que los padres deben negarse ciertos lujos. No deben comprar ropa innecesaria para ellos mismos. No deben hacer visitas innecesarias aquí y allá, que los haga gastar dinero. Ahorren para sus hijos o para educar a sus hijos, para que sus hijos se establezcan en un buen trabajo. Es muy importante. Siguiente pregunta. Mi esposo profesa ser cristiano. No quiere dar dinero a nuestra iglesia local bíblicamente fiel. ¿Debo dar dinero en secreto sin que mi esposo lo sepa?
No quiero causar división entre ustedes dos. Lo ideal sería que el esposo y la esposa sean absolutamente transparentes y que la esposa esté sujeta a su esposo. Así que no puedo hacer una ley sobre esto. Y ciertamente, si la esposa no gana dinero, no debe tomar el dinero del esposo para darlo a la iglesia, porque no es suyo. Pero si ella trabaja y su esposo también trabaja, entonces sí tiene cierto derecho sobre lo que ella gana, no total, porque su esposo siempre sigue siendo su cabeza. Lo ideal es que le pida permiso a su esposo, pero si siente culpa y dice, he ganado algo y quiero dar algo para el Señor, entonces ya sabes lo que dice la Biblia, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Ese mismo consejo le di a una persona que me preguntó, hermano Zach, mis padres están pasando por una necesidad financiera desesperada. Ellos cuidaron de mí cuando era niño y actualmente yo tengo un buen trabajo. Pero mi esposa no me deja enviar dinero a mis padres. ¿Qué debo hacer? Le dije, haz algo con tu mano izquierda que tu mano derecha no sepa. Simple. Sí hay un pasaje bíblico para eso. Muy bien, ahora tenemos algunas preguntas sobre la crianza. En nuestra familia, algunos miembros quieren participar en los eventos de la iglesia, pero otros no. ¿Cómo equilibramos poner a la familia en segundo lugar antes que la iglesia, para no perder a ningún miembro sin ser egocéntricos y pensar solo en nuestra propia familia? No puedo entender si estás hablando de miembros de otra familia o de algunos miembros de la familia que están interesados en la iglesia, mientras que otros no. Asumiré que cuando dices algunos miembros de tu familia, deben ser tus hijos. Creo que si el padre no está interesado, no puede forzarlo. Pero si los hijos no están interesados, debes enseñarles desde muy pequeños. Por ejemplo, yo le decía a mis hijos, hay un día a la semana en que deben ir a la iglesia. No me importa lo importante que sea tu tarea escolar, tu trabajo universitario o tus exámenes. No te estoy pidiendo que vengas a la reunión de los miércoles en la noche, pero debes venir a la reunión del domingo por la mañana. No puedes saltarte el domingo diciendo, tengo que hacer tareas de la escuela. Ese fue un principio que seguí y nunca me arrepentí. A veces, si uno de los niños estaba estudiando mucho, yo cerraba el libro y decía, hoy tienes que ir a la iglesia, es domingo, así que debemos ir. Y yo les decía, si no te has preparado para el examen de mañana, no te preocupes, Dios te ayudará. Si honras a Dios, Dios te honrará. Y nunca me he arrepentido en dar ese consejo en todos estos años. Mis hijos salieron bien en sus exámenes. Tratamos de poner a Dios primero en todo. Y el resultado es que hasta hoy han aprendido a poner a Dios en primer lugar. Estoy muy feliz por eso. Entonces, ¿cómo equilibramos lo de poner a la familia? Dices que la familia es más importante. Los tres pisos son la vida personal, la vida familiar, la vida en la iglesia. Pero no confundamos la vida en la iglesia con Dios. Dios no es el tercer piso. Dios es el fundamento. No lo olvides. El primer piso es la vida personal, el segundo piso es la vida familiar y el tercer piso es la vida en la iglesia. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? No es el tercer piso, sino el fundamento. Dios es más importante que el primero y tercer piso. Eso es lo que la gente confunde cuando dice la vida de iglesia es el tercer piso. Por lo tanto, allí también está Dios. No, Él no está allí. Él está debajo, como fundamento. Mucha gente piensa, no podemos poner a la iglesia por encima de la familia. Estoy de acuerdo. Pero sí debes poner a Dios por encima de la familia porque Él es el fundamento. Y allí está la respuesta a esta situación. ¿Puede darnos uno o dos consejos prácticos sobre cómo criar hijos? Específicamente, cómo guiarlos en los caminos del Señor. Te diré algo, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a tu pareja con todo tu corazón. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu esposa o esposo como Cristo amó a la iglesia. Esa es la mejor manera de criar a tus hijos para el Señor. Que vean en el hogar entre padre y madre un ambiente de amor y respeto hacia Dios. También es importante tener un tiempo en el día para abrir las Escrituras. En nuestra casa nunca tuvimos la oración familiar por la mañana porque los niños tenían prisa por ir a la escuela. Orábamos con ellos todos los días antes de que se fueran a la escuela. Teníamos un breve tiempo de oración.
Pero no leíamos la Biblia en la mañana porque había mucho apuro. En la tarde, cuando regresaban de la escuela y terminaban la tarea, nos sentábamos en la hora de la cena. Ese era el momento en que abríamos las escrituras y compartíamos algo, porque todos estaban más relajados. Así que algún momento del día debes compartir la palabra en familia. Eso es lo más importante para criar hijos en el Señor, que reconozcan que Dios es importante. Y en cosas prácticas, enséñales a ser rectos con el dinero, a ser íntegros. Saben, en la India hay mucha corrupción en el sistema escolar. Y una de las materias más difíciles para mis hijos fue el idioma, el hindi. El hindi era un idioma que todo el mundo tenía que estudiar porque era un idioma nacional en la India. Pero nosotros nunca hablamos hindi en casa. Así que esa era una asignatura muy difícil para ellos. Les iba muy bien en las demás asignaturas, pero el promedio bajaba porque en hindi sacaban notas bajas. Así que era un problema para mucha gente en esa parte de la India. Lo que pasaba es que personas corruptas conseguían el examen final de hindi y lo vendían a quienes quisieran comprarlo. Este tipo de cosas ocurren en la India. Así que unos días antes del examen final de hindi, se corrió el rumor que el examen de hindi estaba disponible. Y pensé, qué maravillosa oportunidad para enseñar a mis hijos. Así que les dije, escuché que el examen de hindi está disponible. Y aunque alguien me lo dé gratis, no se los mostraré. ¿Piensan que soy un mal padre por eso? Un día descubrirán que soy el mejor padre que pudieron tener. No me importa si reprueban en hindi porque no se los mostré. Me interesa más que aprendan la rectitud que aprendan hindi o que aprueben cualquier examen. Y a mis hijos les fue bien. No sacaron las mejores notas en hindi. ¿Y qué? Hoy en día siguen al Señor. Así que ponga al Señor primero y enséñale verdades espirituales prácticas. Recuerdo una vez cuando mis hijos eran pequeños. Uno de ellos peleaba con el hijo de los vecinos. Tendría como 5 años. Todos los niños de 5 años pelean. Le pregunté, ¿por qué peleas con él? Y me dio la típica respuesta. Él empezó primero. Entonces le dije, no me importa. Él no conoce al Señor, pero tú sí. Tenemos que ir a pedirle perdón. Vamos a su casa. Así que fui con mi pequeño hijo de 5 años a su casa y toqué la puerta. El vecino abrió y le dije, mi hijo tiene algo que decirle a tu hijo. Entonces yo le enseñé a mi hijo lo que debía decir. Perdón por discutir y pelear contigo. Por favor, perdóname. Y aquel otro niño lo aceptó amablemente y se despidió. Yo dije, está bien. De regreso, mi hijo me dijo, papá, él nunca me pidió perdón. Él empezó la pelea. Yo le respondí, olvídalo. Él no es convertido, no es cristiano. Sus padres no son cristianos. Ellos no tienen que pedirle perdón a nadie. Nosotros somos cristianos. 20 años después no sé dónde está ese niño, pero sí sé dónde está mi hijo. Por eso enseña a tus hijos valores desde pequeños. ¿Cuál es la edad apropiada para enseñar a los niños sobre el sexo y los genitales masculinos y femeninos? No puedo decir que haya una edad específica porque la Biblia no lo dice. Hoy en día este tema se difunde más que hace 40 años. Cuando crié a mis hijos, uno tenía que decidir la cantidad de información que se estaba propagando. Supongamos que tu hijo va a una escuela donde todo esto se habla abiertamente hoy en día. Entonces tienes que enseñarles más temprano. No diría una edad específica, ya que es diferente en cada lugar y ciudad. Según tu situación, sé sabio. No les digas más de lo que es necesario saber. Y a veces es bueno tener un buen libro cristiano sobre el tema, para que los niños sepan acerca de los genitales masculinos y femeninos y cómo nacen los bebés. Y pídeles que lo lean si te da vergüenza hablar de ello. Yo encontré un pequeño folleto sobre el tema cuando mis hijos tenían 13 o 14 años. En aquel entonces esa edad era suficiente. Ahora tal vez necesiten saberlo a los 8 o 9 años, pero a mí me resultó menos vergonzoso si les daba un libro para que lo leyeran. Y luego les decía, si tienen alguna pregunta, vengan y pregúntenme para explicarles.
Creo que el bautismo en el Espíritu Santo es la única manera de enfrentar cualquier lucha contra el pecado. He estado pidiendo ser lleno por mucho tiempo y estoy cansado de pedir sin recibir respuesta. Mientras tanto, mi vida en casa sigue pareciendo un infierno. ¿Qué debo hacer? Bueno, a veces buscamos una experiencia, no el poder del Espíritu Santo. Buscamos una experiencia porque escuchamos a muchas personas dar testimonio de la suya, pero cada experiencia es diferente. Mira las experiencias de recibir el Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos 2 fue una ráfaga de viento impetuoso, fuego y todo eso. En Hechos capítulo 8, en Samaria, simplemente dice que recibieron el Espíritu. Pero el mago Simón vio algo, no sé qué habrá visto. En Hechos, capítulo 10, Cornelio ni siquiera preguntó. De repente el Espíritu Santo vino sobre él, ni siquiera oró por ello. Y luego vas a Hechos, capítulo 19, encuentras que Pablo oró e impuso las manos. Lo que aprendí de todos estos ejemplos es que cada caso fue diferente, enseñándome algo. El Espíritu Santo obra de diversas maneras en las personas. Y eso encaja con lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3 sobre el ministerio del Espíritu Santo. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo sobre el ministerio del Espíritu Santo cuando le hablaba a Nicodemo en Juan capítulo 3? Encuentro que este es un versículo muy útil. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un versículo maravilloso que nos enseña que la operación del Espíritu Santo es completamente distinta en cada persona. En una persona viene del este, en otra del oeste, en otra del norte o del sur. Hay 360 grados en la brújula y el Espíritu Santo puede obrar en cualquiera de esas direcciones. Así que probablemente estás buscando alguna experiencia. Por eso te cansas de pedir. Di más bien, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dame la seguridad en mi corazón que estoy lleno y déjame ver el resultado en mi vida diaria, sobre todo el fruto del Espíritu. Mis fracasos espirituales provienen de la frustración y la ira que descargo contra mis hijos. Mi hogar a menudo se siente como una réplica del infierno, con gritos, alaridos y rechinar de dientes. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues empieza con un cambio en tu propia vida antes de intentar cambiar a los demás. Di, Señor, no quiero comportarme como alguien en el infierno, aunque los que me rodean lo hagan. Déjame juzgarme a mí mismo y humillarme, y no exigir que mi esposo o mi esposa cambien. Permíteme a mí cambiar. Y si toda la casa está llena de oscuridad, con que una persona encienda una vela, ya entra algo de luz. ¿Has oído esta expresión? Me gusta mucho citarla. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Nunca lo olvides. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Hay oscuridad en tu hogar? Puedes pasar toda tu vida maldiciéndola, pero no vendrá ninguna luz. Deja de maldecirla. Ve, busca una vela y enciéndela. Muestra algo de luz. Puede que no sea tan brillante como la vida piadosa de otra persona. Una pequeña vela poco a poco traerá luz. Otras personas querrán encender sus velas con la tuya y así la luz puede extenderse. Y ora, y Dios lo hará cada vez mejor. Yo educo a nuestros hijos en casa, pero descubro que estoy constantemente gritándoles para que hagan sus tareas escolares, se cepillen los dientes y otras actividades. ¿Es mejor enviarlos a una escuela fuera del hogar? La razón por la que muchas personas educan a los hijos en casa es porque las influencias en la escuela hoy en día son muy malas. Pero si no puedes manejarlo, entonces deberías pensarlo más, porque depende de lo que puedas permitirte. Algunas personas pueden pagar una buena escuela, donde no haya tantas malas influencias como en las escuelas públicas. Entonces, creo que tienes que disciplinarte y decir, de acuerdo a mis recursos financieros, ayúdame a controlar mi temperamento. Y no hay necesidad de seguir gritando a tus hijos para que se cepillen los dientes. Hay formas más amables de decirlo. También puedes abrazarlos y decirles, oye, ¿te cepillaste los dientes hoy? Y necesitas controlar tu propio temperamento.
El problema no está en tus hijos, ni en la rutina diaria. Pídele a Dios que te ayude a controlar tu temperamento. Cada vez que algo sale mal en mi familia, como que un hijo se enferma o mi cónyuge le grita a mis hijos, pienso que esto está pasando porque cometí algún pecado ayer. ¿Dios permite cosas como estas para disciplinarnos como padres? No, estas cosas no pasan porque pecaste ayer. Es porque ellos aún no han vencido su naturaleza pecaminosa. Así que necesitamos ser pacientes y leer la palabra de Dios juntos. Y decir, intentemos todos mejorar nuestro comportamiento buscando a Jesucristo para que sea nuestro Señor y nos llene con su Espíritu. ¿Cómo puedo alabar a Dios cuando mi hijo está pasando por dolor físico y enfermedad? El Señor no te pide que alabes a Dios por la enfermedad. En ninguna parte de la Biblia dice, da gracias a Dios por esa enfermedad. No. Da gracias a Dios porque Él está en el trono y Él tiene el control de todo. Vivimos en un mundo de dolor, enfermedad y frustración. Vivimos en un mundo bajo el pecado. El pecado entró en el mundo y Adán empezó a sudar y todo tipo de males vinieron por causa del pecado. Así que debemos enfrentar el hecho de que vivimos en un mundo que ha sido maldecido por Dios a causa del pecado. Entonces hay muchas cosas que han pasado y que también afectan a los creyentes, pero en medio de todo eso podemos vencer. ¿Acaso no has escuchado historias maravillosas de personas que estaban extremadamente enfermas y que aún así se regocijaban y confiaban en el Señor? Tú también puedes ser así. Es algo maravilloso cuando en medio de la enfermedad y las pruebas alabas al Señor. Así que Dios permite que en medio de la oscuridad brille una luz para el Señor. Eso es algo más grande que encender una vela. Por ejemplo, este lugar está totalmente iluminado. ¿De qué sirve encender una vela aquí? Ya hay bastante luz. Así que tratar de ser cristiano donde ya hay otros cristianos maravillosos alrededor no es algo grandioso. Pero ser cristiano en un lugar oscuro donde todos son incrédulos, eso sí es algo grandioso. Así que sé una luz donde hay oscuridad. Pídele a Dios el poder del Espíritu. Me preocupa la exposición de mi hijo al mundo. Sé que hay un límite en cuanto puedo proteger sus ojos y sus mentes. ¿Cómo puedo moldear sus mentes jóvenes para que resistan las distracciones mundanas? Solamente enseñándoles la palabra de Dios como dije antes. ¿Cómo puedo asegurarme de que mis hijos no sean adoctrinados por la fe católica por mi suegra, que es católica y vive con nosotros? Creo que deberías hablar con tu suegra. Ella no es la cabeza de tu hogar, sino tu esposo. Y los niños no son de ella. Ella ya tuvo su turno para criar hijos. Ahora es tu turno para criar a los tuyos. Y con gracia y amor, tú y tu esposo o tú y tu esposa deben ir a tu suegra y decirle, mamá, ya tuviste tu turno para criar a tus hijos a tu manera. Por favor, permítenos criar nuestros hijos. Tal vez no estés de acuerdo con nuestra manera. Nosotros no estamos de acuerdo con la tuya. Permítenos criar a nuestros hijos a nuestra manera. Así que por favor, no les enseñes tu fe porque no estamos de acuerdo con ella. Y tú tienes que ser firme. De lo contrario, perderás a tus hijos. No ames a tu suegra más de lo que amas a tus hijos. Los hijos de parientes o vecinos vienen a nuestra casa por visitas cortas o largas. ¿Es apropiado corregirlos si se portan mal en nuestro hogar? Claro, tú eres la cabeza de tu hogar, pero no puedes corregir a los hijos de tus vecinos tan estrictamente como corriges a los tuyos. Pero con gracia y amabilidad puedes decir, mira hijo, en esta casa no hacemos esas cosas, así que por favor no las hagas cuando estés aquí. Puedes decirles eso con amabilidad al hijo o hija de tus vecinos cuando vengan a tu casa, explicando que tienen ciertos estándares. Dilo con suavidad y agrega, somos cristianos, así que no hacemos esas cosas. Nuestra hija mayor que vive con nosotros está médicamente enferma y por lo tanto nos maldice y es muy grosera con mi esposo. Supongo que es su padre, a menos que sea una pareja divorciada. ¿Cómo deberíamos lidiar con esta difícil situación? Creo que si esa es tu hija y tu esposo es con quien te casaste, aunque no sea el padre de ella, entonces es tu responsabilidad ir y decirle a tu hija que esa no es la manera de comportarse con tu esposo. Aunque no sea su padre, tiene que respetarlo porque él es ahora la cabeza de esta casa. Debe ser firme. Quien quiera que sea el padre o la madre de esa hija debe hablar con firmeza, porque no deben permitir que ella tome el control. Aunque esté enferma, médicamente pueden decirle,
Haremos todo lo posible por ayudarte y cuidarte, pero no permitiremos que dirijas esta casa. ¿Cómo debemos tratar a un hijo adulto inconverso que vive en pecado, incluyendo adicción a las drogas? Tenemos que ser firmes. Puede que no quieras sacarlo de la casa porque se perdería más, pero tienes que ser claro y decir: mira, hijo, en esta casa tenemos ciertos estándares y no podemos permitir que hagas cosas que deshonran a Cristo en este hogar. Hay que ser sabios, queremos salvar a nuestro hijo. Y a veces echarlo de la casa puede empeorar las cosas, pues podría unirse a malas compañías. Debes actuar con sabiduría. No puedo darte una respuesta estándar, pero tienes que tratar de corregirlo una y otra vez. Pero si él persiste en desobedecer y causar problemas, entonces debes considerar qué hacer después. Puedes pedir consejo a una persona mayor y piadosa que entienda mejor tu situación. Ahora, aquí hay algunas preguntas previas al matrimonio. ¿Cuáles son algunos puntos no negociables que debo preguntar a una posible pareja antes de considerarla como esposa? Diferencias doctrinales, matrimonio familiar y otros similares a estos. Principalmente lo que debes preguntar es: ¿has nacido de nuevo? ¿Conoces a Jesús como tu Salvador? Y pedir un testimonio. Así descubrirás si están mintiendo o si realmente lo saben. Esto es muy importante. La luz y la oscuridad no pueden mezclarse. La Biblia dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. No son mis palabras, lo dice Primera de Juan capítulo 3. Cuando una persona nace en el mundo, sigue al diablo, y cuando nace de nuevo, se convierte en hijo de Dios. No me gusta decirle a la gente: eres hijo del diablo, pero es así. Solo se convierten en hijos de Dios cuando nacen de nuevo. Jesús mismo le dijo a algunas personas de su tiempo: su padre es el diablo. Así que creo que quienes no han nacido de nuevo, aunque no te guste, el diablo es su padre. Y si te casas con alguien que no ha nacido de nuevo, te pregunto: ¿quién será tu suegro? ¿Ya sabes quién será? Y no podrás impedir que tu suegro visite tu casa. Vendrá regularmente. Así que ten cuidado. ¿Cómo puede una mujer soltera sin un padre que la guíe con la sabiduría de Dios discernir si un hermano en Cristo agrada a Dios para considerarlo para el matrimonio? Debes acudir a los ancianos de tu iglesia. Si no tienes un padre que pueda guiarte, busca una persona mayor y piadosa que pueda aconsejarte al considerar el matrimonio, y Dios te ayudará. Si no tienes a nadie, entonces ora a Dios para que Él mismo te guíe. Creo que Dios estará muy interesado en las mujeres indefensas que buscan pareja para el matrimonio. Soy de origen hindú y he estado pensando seriamente en el matrimonio porque me estoy haciendo mayor. ¿Es apropiado que hable de esto con mis ancianos? Definitivamente. Pide a tus ancianos que te sugieran a alguien para considerar como esposo, porque ellos probablemente conocen más a las personas. ¿Está bien considerar el matrimonio solo con alguien de mi mismo origen étnico? Yo no insisto en eso. Pienso que sí debe ser del mismo nivel espiritual. El origen étnico no es necesario, porque en el cuerpo de Cristo hay todo tipo de personalidades y nacionalidades. Por ejemplo, en la India dicen que un indio debe casarse con una india, pero en la India hay 20 comunidades diferentes y hablan 20 idiomas diferentes. Claro, deben poder hablar el mismo idioma. Si no hablan el mismo idioma, lo único bueno es que no pelearán. Pero de lo contrario, será difícil comunicarse. Así que deben poder hablar la misma lengua. Eso es lo principal. Después, la similitud de valores. Eso es lo más importante. Los valores espirituales deben ser iguales. Eso es lo esencial. El origen étnico es bueno, pero no es esencial. El idioma debe ser el mismo para que puedan comunicarse entre sí. ¿Es sabio que un hermano soltero se mude a otra ciudad para tener mejores prospectos para el matrimonio? No tienes que mudarte a otra ciudad para tener mejores prospectos para el matrimonio. Puedes casarte con alguien de otro lugar. Pregunta a tus ancianos o a personas mayores que puedan sugerirte a alguien y que te ayuden a orar por ello. Esto es algo muy importante hoy en día porque tenemos un principio. Nos casamos con alguien que es creyente. Nuestra elección es limitada, pero Dios todavía te ayudará. Bien, la última pregunta. Mis padres y hermanos, que son cristianos nominales, se están alejando del camino del discipulado.
Como resultado, me siento cada vez más distante de ellos y no quiero pasar tiempo con ellos. ¿Cómo puedo estar comprometido con Cristo sin descuidar a mi familia? Sé un cristiano fuerte tú mismo, muy fuerte en el Señor. Busca estar lleno del Espíritu Santo cada día. Y no evites a tu familia. Tráelos a Cristo. Así que si no están siguiendo el camino del discipulado, entra y manifiesta el amor de Dios hacia ellos, y ellos serán atraídos a Cristo. ¿Conoces la maravillosa palabra que Jesús dijo en Juan 12, verso 32? Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, no los empujaré. No empujamos a la gente hacia Cristo, los atraemos. Es como un imán. Diré esto para cerrar. India es un país con miles de millones de personas y el 98% de ellas practican otras religiones. El 98% de ellas. Y si incluimos a los católicos sería el 99%. Ese 1% son cristianos protestantes. Y de ese 1% muy pocos son nacidos de nuevo. Y recuerdo que cuando empecé a servir al Señor dije, Señor, ¿cómo puedo hacer? Es como ese dicho que dice, encontrar una aguja en un pajar. Y este es un pajar enorme y hay 4 o 5 agujas en él. ¿Cómo encontraré creyentes que anhelen a Dios en este enorme pajar de miles de millones de personas de diferentes religiones? Dije, ¿debo ir y cavar en cada lugar y buscar personas interesadas? Es imposible. Y la imagen que el Señor me dio es que si hay un imán poderoso fuera del pajar, atraerá estas agujas una por una. Y eso es una iglesia local fuerte. Entonces el Señor me dijo, construye una iglesia local fuerte y una por una del medio del pajar, las personas vendrán. Y lo crean o no, hemos visto que eso ha sucedido. Miles han llegado a nuestras iglesias en los últimos 50 años. Vienen de aquí y de allá. De alguna manera alguien les dice y son atraídos o algo así. Y así tenemos numerosas iglesias en la India entre comunidades completamente no cristianas. Y la mayoría de los miles de ellos provienen de religiones no cristianas. Así que Dios puede hacer cualquier cosa. E incluso en tu familia Dios puede actuar. Si te mantienes firme en Cristo y eres como un imán y no se deja a ellos, Dios puede hacer milagros. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Y aunque no se hayan respondido todas las preguntas, oramos para que nos des sabiduría para ser guiados por tu Espíritu. Aquellos que están en necesidad, Señor, cualquier pregunta no respondida, por favor, respóndela tú mismo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.